ya buenas tardes prácticamente, pronto entra la horita de comer y después de hablar de tanta comida con Berta, pues casi que nos ha entrado hambrecita. Pero antes vamos a tener a Mercedes González, que nos va a hablar sobre el EFT y la reimpronta, nos va a explicar qué es, nos va a explicar cómo se puede aplicar en nuestra vida y en qué nos va a beneficiar. Luego cortaremos a las 2 con ella y entraremos con Brigitte de Fes, lo que las manos dicen de ti, los masajes de más allá de Paula Guía y qué nos dicen los astros en otoño. Una tarde más esotérica también. Recordarles que Mercedes va a estar aquí durante más o menos 50 minutos. Pueden hacerles sus preguntas, las que quieran, sobre el tema que va a tratar y les vamos a responder en directo. Pero si después pues están interesados, porque Mercedes no solamente trabaja EFT y reimpronta y da talleres sobre esta temática, sino también tarot evolutivo. Pueden contactar con escuela@laordendayala.com o al 625 496 917. Así que les voy a dejar con Mercedes, que problemas del directo, nos hemos quedado sin pilas de uno de los micrófonos. Y bueno, mientras lo arreglamos te voy a dejar el mío. Vale, y así gracias. Estamos... mira, lo dejamos aquí en el suelo. Vale. Aquí está. Muy bien, Mercedes, muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecerte que me hayas convocado a este evento. O sea, estoy encantada. Y también estoy encantada con la conferencia anterior que hemos recibido de Berta Hurtado, que además ha contado muchas cosas que tienen que ver con lo que yo también voy a contar. Bueno, primero, yo soy facilitadora avanzada de EFT por la Asociación Hispana de EFT. ¿Pero qué es EFT, no? EFT, las siglas en inglés, es como se conoce, ¿no? EFT, es Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberación emocional. Son unas técnicas que se usan pues, para un montón de cosas. No voy a generalizar, quisiera particularizar más. Yo personalmente la uso muchísimo para temas de abusos, de fobias, de duelos, problemas de ansiedad, problemas de insomnio, depresiones, todo este tipo de procesos que nos traen por la calle de la amargura. La técnica en sí, EFT, que también se conoce como tapping, pues tiene su origen, la inventó Gary Craig. Gary Craig es un americano que en los años 90 desarrolló esta técnica a partir de una anterior que era un poco más complicada, que estaba basada en la medicina tradicional china. No vamos a entrar en explicar todo eso porque hay muchísima información en Internet sobre Gary y sobre todo esto. Se conoce también por tapping porque, aunque es una acupuntura emocional, no se trabaja con agujas, se trabaja dándose golpecitos en determinados puntos de nuestro cuerpo. Es una técnica, los americanos son muy rápidos, les gusta quitarse el lastre de encima lo más rápidamente posible. Entonces, una de las características de la técnica es que es rápida. Ahora iremos viendo sus características. Gary Craig donó esta técnica al mundo de forma gratuita, pero eso bueno, provocó un cierto caos y al final se tuvo que organizar. Y por una parte pues, existe la Asociación Hispana de EFT precisamente para eso, para cualificarnos a los que estamos cualificados para hacer EFT a los demás. Él no era psicólogo ni nada parecido, era ingeniero y trabajaba mucho la programación neurolingüística. Bueno, la técnica tiene unas características muy interesantes porque lo primero que es sencilla. Es muy sencilla de aplicar. Se trata de dar golpecitos en 9 puntos de nuestro cuerpo, que son muy accesibles. Y según damos esos golpecitos, vamos desarticulando las emociones que nos complican la vida, que no nos dejan avanzar. Lo primero que quiero aclarar también es que la técnica no solo libera emociones, sino también nos libera mental y físicamente, es muy completa, es holística. Nos puede quitar esas emociones aflictivas que nos trastornan, nos pueden quitar problemas mentales, nos puede quitar problemas físicos. No sé, yo hace una semana o dos, tuve una trocanteritis, a mí me sigue admirando esta técnica a veces cómo funciona. Tuve una trocanteritis en la cadera derecha y
y en cuanto conecté con la emoción que tenía que ver con ese dolor, el dolor desapareció. No me hice nada, ni me pinché, que soy acupuntora, ni me di masaje, ni nada por el estilo. Sencillamente me apliqué y sobre todo me abrí, fui sincera conmigo mismo, lo primero, porque claro, si no las técnicas no funcionan, si uno no es sincero y sabe dónde tiene que ir, y en minutos me había desaparecido el dolor. Las técnicas de liberación emocional, los que las aplicamos, vamos, no curamos. Vamos a ver, las personas se tienen que sanar. El proceso de sanación es de dentro a fuera. Cada uno de nosotros tiene que sacar lo que quiere sacar. ¿No? Nadie te lo saca si tú no quieres, no hay manera. Obtiene resultados donde otras técnicas no funcionan, porque también con EFT se trabajan los reversos psicológicos, es decir, las resistencias que a veces se tienen a la sanación, porque muchas veces tenemos problemas, tenemos enfermedades crónicas porque nos agarramos a ellas como zona de confort y no nos apetece salir, ¿no? Nos dan compensaciones el estar enfermo. De hecho, muchas veces la primera pregunta que yo hago en la consulta es ¿en qué te está beneficiando la enfermedad que tienes? ¿No? La gente se queda bastante sorprendida y mucha gente se enfada, ¿no? Pero la verdad es que lo primero que hay que hacer, insisto, es ser sincero con uno mismo. Lo que decíamos, una técnica sencilla que tiene una receta básica. Los puntos donde se dan los golpecitos son 9 principalmente, aquí, 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 aquí y aquí, ¿vale? Son 9 en total. La receta básica y el tema de cómo se hace tapping está en un montón de vídeos por internet. Tapping o EFT, vamos, da lo mismo. Según damos estos golpecitos en los puntos, lo que vamos es evocando los síntomas físicos, los síntomas emocionales, sobre todo, que nos ha producido el evento que estamos o recordando, o tratando, o solucionando. Antes de empezar a darnos los golpecitos, lo primero que hay que tener muy claro es qué es lo que queremos tratar, e ir de la forma más concreta a ello, ¿no? Por ejemplo, un niño que ha sufrido mobbing en el colegio. Pues no vale solo con decir que es mobbing lo que ha sufrido, tiene que particularizar lo más posible en el tipo de mobbing, en el momento exacto si puede ser posible, ¿no? Y además hay que puntualizar cuál es la emoción que ese suceso de su vida le provocó: pena, tristeza, rencor, ira, frustración, y valorarla del 1 al 10. Una valoración del 1 al 10, pues, y a partir de ahí empezar a trabajar. Con los 9 puntos estos y con una frase. Se empieza en el primer punto y siempre se empieza con aunque. Aunque sufrí mobbing en el colegio, me acepto completa y profundamente. Pero hemos dicho que con eso no vale. Tiene que ser más concreto. Aunque sufrí mobbing en el colegio cuando tenía 7 años porque me encerraron en el servicio los matones para quitarme el compás, me acepto completa y profundamente. Esa misma frase, la receta básica, es la que voy a dar hoy, porque lo demás se trabaja ya en talleres. Se va repitiendo en los distintos puntos que he señalado antes. Se va repitiendo, bien, y eso lo que hace es que el sistema límbico se calme y deje de relacionar ese suceso luctuoso con todo lo que nos pueda pasar en la vida, ¿no? Es ese 95%, está ahí metido ese suceso, en ese 95% del que hablaba antes Berta, que es nuestro subconsciente. La mayor parte de nuestros problemas se meten ahí, ¿no? en el subconsciente, se quedan ahí y ni nos acordamos de que los tenemos, vamos, problemas o sucesos desastrosos de esos que tenemos a veces en la vida, ¿no? Y cuidado, claro, que un suceso puede ser desastroso para una persona y para otra no. Hay traumas que uno dice, pues vaya chorrada, no, será para ti, para la otra persona puede tener mucha importancia. Bien, luego hay está la receta básica, luego está la técnica de las 9 gamas, que es para equilibrar los dos hemisferios, el hemisferio derecho y el izquierdo.
y se trabajan golpeando este punto, que es otro punto de acupuntura que está directamente también relacionado con el sistema límbico. Entonces, mientras golpeamos este punto o nos lo golpea el terapeuta, vamos haciendo unos movimientos con los ojos y luego verbalizamos. Entonces, primero es mirar a la derecha, hacia abajo sin mover la cabeza, mirar a la izquierda, abrir los ojos, cerrar los ojos, hacer un giro hacia la izquierda, hacer un giro hacia la derecha, cantar, la, contar, 1, 2, 3, 4 y 5, cantar, la. De esta manera equilibramos los chakras, equilibramos los hemisferios y baja un montón recuperamos bastante el equilibrio de esos dos hemisferios y el sistema energético se equilibra. Esto por una parte, la sencillez. Por otra parte, la rapidez. Es rápida. Rápida en el sentido de que es más rápida que otras terapias psicoemocionales. Y siempre hay que tener en cuenta lo que decía antes de los reversos psicológicos. Hay gente que se resiste a curarse, ¿no? Y eso hay que trabajarlo previamente, a veces al propio problema. De todas maneras, siempre con FT, en una sesión algo se lleva ganado, la persona que va. Se lleva ganado seguro algo. Luego es eficaz. Se trata sobre todo de dar en el clavo. Entonces, por eso hay que puntualizar mucho cuando hacemos las frases con las que vamos a trabajar, de puntualizarlas mucho, de hacerlas lo más preciso posible, nada de vaguedades. A veces una fobia se puede resolver en una sesión, a veces, no necesariamente, ¿vale? No todos funcionamos de la misma manera, ni con esta terapia ni con otras. Yo recuerdo una persona en un taller que yo estuve al principio de todo esto que tenía fobia a las aceitunas, pero una fobia que yo esa fobia la había conocido de antemano por un amigo que estuvo en casa y estábamos tomando unas cervezas, saqué unas aceitunas a la mesa y casi le da un pasmo, porque parecía que había puesto una rata muerta encima de la mesa. Se echó para atrás, casi se cae y dice, es que tengo una fobia patológica a las aceitunas. Bueno, pues esta persona que fue a este taller, curiosamente era psicóloga y curiosamente no confiaba demasiado en FT. Fue a comprobar si realmente aquello funcionaba. Dice, lo voy a hacer con mi fobia. Entonces, realmente fue un taller, no fue una consulta propiamente dicho. Y solamente con lo que se hizo en el taller, de las vueltecitas que se pudo dar, consiguió llegar a casa y soportar las aceitunas encima de la mesa. Cosa que me consta, porque lo vi por mi amigo, que es que les cuesta. A partir de entonces, claro, a partir de ese momento, que es el primer paso, se sigue trabajando esa fobia, se siguen trabajando los distintos factores que la pueden haber desarrollado, porque al fin y al cabo la fobia es una consecuencia, no es una causa. Entonces hay que trabajar los aspectos del conflicto que nos ha llevado a esa fobia de las aceitunas, en este caso, y seguir hasta que lo consigamos erradicar o por lo menos soportarlas. Por otra parte, es muy importante, EFT es muy accesible para cualquier persona, se aprende con mucha facilidad, se puede aplicar a cualquier edad, los niños, los mayores, no hace falta ningún tipo de cultura ni de preparación, absolutamente nada. Yo he conocido casos, el niño de una compañera, que no sé qué dolencia tenía de pequeño, no recuerdo cuál era, y le enseñaron a él a hacerse en el colegio, cuando le aparecieran los síntomas, le enseñaron a hacerse tapping. Y era pequeño, no tendría más de 7 años. Yo he trabajado poco con niños, con FT he trabajado poco, he trabajado sobre todo los temas de déficit de atención. Y es trabajoso, pero los resultados luego son espectaculares. Y yo lo recomiendo, más que el tema del pastilleo que la gente se suele traer con el tema del déficit de atención. También es muy interesante, claro, que sea una técnica autosuficiente. No necesitas nada para ponértela, nada. Sencillamente saberte los puntos y decir en voz alta, cerrar los ojos y centrarte en lo que quieres trabajar. Y es autoaplicable, claro. Tienes que trabajar, lógicamente, determinadas cosas con los terapeutas, con el terapeuta que elijas, que es importante elegir bien, también es cierto, estoy de acuerdo con Berta, no nos podemos poner en manos de cualquiera.
Pero hay muchas cosas que se pueden ir trabajando en casa. Hay un procedimiento concretamente que se llama el procedimiento de paz personal, que eso se ve en los talleres y en los cursos de FT, que se trata pues, de ir apuntando cosas que te han pasado en la vida, irlas trabajando a diario. Es fundamental ser sistemático con esto, ¿no? Y tener una disciplina. Ir trabajándolo a diario en casa, ¿no? El procedimiento de paz personal también abarca los sucesos que nos pueden ir pasando a diario en la vida y en vez de colgarlos a la espalda, ir soltándolos con FT. Tenemos una refriega en el trabajo, por ejemplo, o tenemos un compañero con el que nos llevamos mal o alguien que nos perjudica en cualquier aspecto. Pues tan sencillo como en el momento en que notemos que la emoción nos está subiendo, nos vamos a cualquier sitio o delante de quien sea, porque ya llega un momento en que te da lo mismo, y te haces unas vueltas determinadas. Normalmente son 3. Primero siempre en este punto aclarando qué es lo que queremos sacar y luego repitiendo la misma sentencia, 3 veces mínimo. Con eso mínimo te quedas más tranquilo. El compañero, el problema no tiene por qué desaparecer, pero mínimamente te vas a quedar más tranquilo. Eso se trabaja, suele hacer en los talleres. Se puede aplicar también esta técnica, te la puedes aplicar a ti mismo, puedes sanar a otra persona que tengas delante, pero también se puede hacer en la distancia. Se llama EFT por sustitución o tapping de sustitución. Y sencillamente en eso puedes hacer 2 cosas, o ponerte en el pellejo de la persona que tú conoces que tiene el problema, o tratarlo desde fuera, lo que tú veas. Entonces, ahí donde mejor parezca. Obviamente, esto también sirve para animales, para nuestros animales, y funciona también muy bien. Con los animales funciona extraordinariamente. Bueno, pues voy a poner un ejemplo para que lo tengamos más o menos claro. Yo soy claustrofóbica, no por lo que voy a contar ahora, es un ejemplo que he puesto para más o menos verlo, pero es una fobia que estoy trabajando mucho. He trabajado también con la reimpronta matricial de la que hablaré luego. Y no consigo dar con la raíz del problema, soy así de sincera. Lo mismo que en otras cosas me funciona en minutos, hay cosas que se nos escapan o que las quiero tener. O sea, es un tema que tengo yo ahí porque me apetece, porque me protege de lo que sea, porque mi sistema límbico sigue considerando que es necesario que lo tenga, pero a mí pues me ha fastidiado mucho, porque yo he estado en Egipto varias veces y hay tumbas donde no puedo entrar. Porque además a mí es solo el tema de los techos bajos, porque hay gente que son paredes estrechas, techos bajos. Claro, una vez que me tuvieron que hacer un escáner de esos, un TAC, o sea, flipé en colores. O sea, entonces, claro, son cosas que nos limitan. Pueden limitarnos a diario, pueden limitarnos puntualmente. Pero bueno, el tema es ese. Vamos a suponer que mi fobia se produjera por un miedo porque me quedé encerrada en un ascensor. En un ascensor y encima a oscuras, por ejemplo. Entonces, yo ahí desarrollo una defensa, ¿no? contra un miedo. Desarrollo un miedo y ese miedo me lleva a defenderme después, a defenderme, entre comillas, a no poder enfrentarme a lugares estrechos y oscuros. Porque ya no solo a los ascensores, la gente claustrofóbica le tenemos pánico a determinadas situaciones que ya no tienen que ver a veces ni con la original. Entonces, claro, eso se amplía. Cuando ampliamos esa fobia, nos vamos limitando, vale, que insisto, que pueden ser cosas tan puntuales como a mí me pasan, pero bueno, que son fastidiosas al fin y al cabo, como no poder meterte en una tumba o no poder hacer espeleología, que es otra cosa que me gustaría. Y claro, esas limitaciones se trata de deshacerlas, de quitarlas. Y es lo que se consigue con FT y también con reimpronta matricial. Nosotros tenemos vamos a ver si me explico. Yo soy Mercedes, me quedo encerrada en el ascensor. Entre esas 2 historias hay un puente energético, ¿no? que se colapsa y desencadena un proceso, un efecto dominó: ascensor, encierro, miedo, emoción, lectura energética, cadena de reacciones fisiológicas, ¿no? Entonces, ahí justo cuando se desencadena ese efecto dominó es donde actúa FT, donde cortamos esa serie
de secuencias y le decimos al sistema límbico, no es necesario que quedarse encerrado en un ascensor te produzca palpitaciones, miedo, etcétera, etcétera. Y es ahí donde trabaja. Y es ahí donde se trabaja con el terapeuta. Justo cuando se rememora el suceso, cuando empiezan a salir las emociones o los procesos físicos a los que nos lleva en este caso esta claustrofobia, es donde se aplica EFT. ¿Qué hacemos con EFT? Quitar esa información, quitar esa conexión que el sistema límbico ha ido haciendo de los distintos síntomas. Liberamos, calmamos, quitamos la tensión y el conflicto a nivel energético desaparece, por lo tanto, todos los demás síntomas también desaparecen. Esto es básicamente lo que hace EFT. Para ampliar información, pues hay talleres en los que se puede aprender los puntos y la aplicación sobre todo a uno mismo, ¿no? Porque para ser terapeuta es otra historia. Los talleres pueden ser generales, o sea, a nivel explicar lo que es EFT en profundidad y trabajarlo con compañeros, o se pueden trabajar patologías concretas, se pueden hacer monográficos, pues yo qué sé, la ansiedad con EFT, ¿no? Y trabajar en esas horas solamente la ansiedad, la autoestima, en fin, lo que consideremos que se pueda. Bien, como hemos visto hasta ahora, EFT nació para quitarnos peso de la mochila, para sacar cosas que no creencias, problemas determinados, todo negativo. Pero también EFT se pensó en un momento dado, porque en origen no era así, que se podía hacer también para focalizar en algo positivo, que es muy interesante. Porque yo, en mi caso, cuando yo hacía terapias con la gente, cuando haces EFT, a veces te quedas muy agotado. Cada uno reaccionamos de una manera, no se puede generalizar. A veces te quedas muy cansado, a veces te quedas muy confuso, hay gente hasta que vomita, tiene reacciones físicas de vomitar propiamente el problema que les ha llevado. Entonces, a mí me pasa, y también luego está el tiempo de reacción. Cuando se hace EFT, a veces hay personas que inmediatamente notan el alivio y hay gente que tardan 1, 2, 3, una semana. Me ha pasado con una persona que trabajamos un abuso, que en el acto la trabajamos con EFT y con reimpronta matricial. En el momento de hacer la terapia, incluso estaba como mosqueada, ¿no? Porque decía que no le había servido de mucho. Y fue a los meses cuando se dio cuenta de que aquello ya no le importaba un pimiento. Entonces me llamó y es de agradecer, ¿no? Porque hay gente que desaparece y no sabes cómo le ha ido. Y para mí todo eso es importante, claro, para tener un historial de cómo van las cosas. Entonces, para focalizar con EFT es muy fácil también, es muy interesante. Y se hace después de haber sacado la porquería, ¿no? Como en la tierra, sacas la porquería y dices, venga, vamos a echar unas semillitas de flores. Y es lo mismo, en este punto que hemos visto antes, que se llama el punto karate, te vas dando golpecitos para activarlo y sencillamente dices la palabra elijo. Supongamos que hemos estado tratando la autoestima con EFT y ha salido todo lo que tenía que salir porque no tenemos la autoestima baja, por lo que sea, ¿no? Todos los problemas, todos los líos. Entonces ahora se trata de focalizar en justo el polo positivo. ¿Cuál es el polo positivo de la baja autoestima? Pues por ejemplo la asertividad, ¿no? Entonces, elijo ser asertiva. Y se repite en los puntos mismos que hemos usado antes, se va repitiendo, elijo ser asertiva. 3 vueltas y a correr. Según Gary Craig, si durante un mes nos dedicamos todos los días a trabajar una patología, un problema, un dolor, una fobia, al mediodía, por la mañana, al mediodía y por la noche, solo dándonos 3 vueltas, cada día un problema o 3 problemas o dedicarnos a un problema una semana, según vayamos viendo nosotros la intensidad, en un mes nuestra vida ha cambiado. Entonces, como esto es lo de siempre, se trata de probarlo. Yo invito a todo el mundo que lo pruebe a ver cómo le va. A ver cómo le va con terapeuta, a ver cómo le va sin terapeuta, que acuda para conocer mejor la técnica. Si con lo que yo explico, pues que acuda a los talleres, porque es donde realmente se ve cómo funciona. Y la verdad es que hay cambios muy interesantes en nuestro presente, en nuestra vida, si usamos esta técnica. Además, lo interesante es eso, que es autoaplicable en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier edad.
En la parte esta positiva que decimos de focalizar, en el elijo, no se deben decir palabras negativas, ni conjunciones, ni giros negativos. Todo lo que podemos soltar en la otra parte, en esta parte no. Se trata de focalizar a la luz, ¿no? A lo positivo. Y con esto termino FT. Si tenéis alguna pregunta, si no paso a hablar de reimpronta. De momento no hay preguntas en directo. Vale. Porque están muy atentos. Vale. Bueno, pues pasamos a la reimpronta matricial. Reimpronta es muy desconocida, es una pena, porque todavía FT se conoce, FT o tapping. Buscáis en internet y enseguida vais a encontrar cosas. FT es muy desconocida y es una pena. Ambas terapias son muy interesantes y muy fructíferas. La inventó Carl Dawson. Carl Dawson ya ha entrado el milenio. Él, disculpad, después de pasar por un proceso personal bastante duro y bastante complejo, bueno, conoció FT y él dio un paso más adelante con FT. Y ya se había descubierto también el tema de la focalización, el elijo. Y Carl Dawson dio un paso adelante, pues mirando al mar un atardecer, ya decidido a solucionar su vida de una vez, ¿no? Y lo que hizo, vamos, un tío listo, se puso a pensar y mezcló varias cosas. Entonces, la reimpronta matricial en inglés es matrix reimprinting, que es como más bonito, ¿no? Porque en español suena un poco raro. Yo lo reconozco que el nombre, incluso la persona que lo tradujo como reimpronta matricial lo reconoce, que es David McKay, que es el presidente de la Asociación Hispana de FT. Por una parte, usó la física cuántica, que las teorías de Max Planck de los años 40, que habla de que todos estamos conectados por un campo energético, una matriz, ¿vale? Todos entre nosotros y entre nosotros mismos, ¿vale? Está esa conexión ahí en la matriz. Hay mucha bibliografía sobre este tema, la matriz divina, por ejemplo, y es muy interesante. Depende también de los conocimientos que tengamos de física cuántica, pues hay una literatura más densa y otra como más ligera, ¿no? Entonces, él descubre o idea que determinadas experiencias de nuestra vida se mantienen en forma de imágenes en esa matriz. Las dejamos ahí, en ese subconsciente del que hablaba antes, Berta. Esas bolitas, pues hay imágenes que por lo que sea, no, por trauma, normalmente, los dejamos ahí en forma de imágenes además. Él los llama hologramas de conciencia energética, que con las siglas en inglés se escriben ECHO, eco, hecho, pero bueno, eco. Con la reimpronta matricial lo que podemos hacer es interactuar con esos ecos que están ahí en la matriz y podemos cambiar el trauma. Podemos meternos, coger ese eco, esa imagen y darle la vuelta como nosotros queramos. Es decir, no solo la podemos llevar al consciente, sino que podemos cambiarla. Hay mucha gente que cuando decimos estas cosas se altera, ¿no? Como si esto fuera el MK Ultra, como si tú pudieras comerle el coco a una persona al hacerle esto. En principio yo no conozco ningún caso. Que se podrá usar, ni idea, ¿no? Pero vamos, no es la finalidad que se tiene con la reimpronta matricial. Supongamos pues eso, un mismo abuso, un abuso del que una persona pues lo tiene ahí fijado, que es lo que yo hice con esta persona que os comentaba antes. Lo que hicimos fue reemplazar las imágenes de ese trauma con otras. Las puedes reemplazar, puedes reforzar una defensa, puedes hacer lo que quieras. O sea, y además el terapeuta siempre tiene que seguir a la persona en la evolución durante la terapia. Porque hay gente, y a ver, lo que hay que hacer es llevarlo siempre a la luz, a focalizar en lo positivo. Porque hay gente que quiere matar a la gente, a las personas que le hicieron aquello. Ya sea a nivel consciente, ya sea a nivel subconsciente, cuando lo evocan en ese eco, lo que quieren es, no, porque lo que quiero es matar. No, vamos a ver. Vamos a ir por partes, ¿no? No se trata de eso, se trata de integrar esa vivencia, ¿vale? Y además, perdonar las cosas no quiere decir que no existan, sino que las hemos integrado. Y el perdón es una cosa que purifica muchísimo. Bueno,
¿Qué conseguimos, claro, con quitarnos ese tipo de lastre del pasado? Pues que tenemos un presente mucho más limpio. Reescribe tu futuro. Perdón, reescribe tu pasado, transforma tu futuro, es lo que dice Carl Dawson. Si reescribimos el pasado, estamos transformando nuestro presente, porque el presente es el futuro del pasado. Vale. Podemos trabajar con esos ecos de muchas maneras, ¿no? Podemos modificar creencias que nos mantienen en estados negativos. Esas creencias pueden haber afectado al cuerpo, pueden haber afectado a la muerte, a la mente, perdón, pueden haber afectado incluso al espíritu, ¿no? Dejarnos espiritualmente tocados. Entonces, veíamos con Berta que del 95 al 99% de nuestros programas subconscientes rigen los comportamientos de nuestra vida y ni siquiera nos damos cuenta, que es lo curioso, ¿vale? Que estamos como en babia con lo que realmente movemos en nuestro subconsciente. Esos programas negativos, según Carl Dawson, fueron instalados en nosotros entre los 0 y los 6-7 años. También es cierto que traemos, como decía Berta, en el ADN o en otras vidas. De otras vidas traemos también, cada uno que le dé la lectura que más o menos se adapte más a él, ¿no? Porque es cierto lo del ADN y hay gente que también creemos en otras vidas. Entonces, tenemos ahí almacenados traumas, experiencias vitales, percepciones erróneas de las cosas, sobre todo basadas en la observación, eso de 0 a 6-7 años. Y estos programas negativos los hemos basado en las imágenes que quedaron grabadas en nosotros, en esos ecos que han quedado ahí en la matriz fijados. Y los vivimos constantemente, los tenemos ahí y a diario, como ha dicho Berta, es lo que nos guía, lo que nos mueve. Nuestro comportamiento está absolutamente condicionado por este subconsciente. Lo vivimos todo como sucesos actuales. A la larga, cuando todos estos programas nos rayan de tal manera, nos causan tantísimo estrés, hay un momento en que el cuerpo quiere adaptarse químicamente porque dice, ¿esto que está pasando qué es? Las emociones son química, como también ha dicho Berta, ¿no? Y el cuerpo dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué me está agrediendo de esta manera? Y hay transformaciones. Y hay transformaciones que resulta que luego son patologías, por no haber solucionado de raíz ese tipo de emociones que hemos ido desarrollando, ¿no? Engrandeciendo muchas veces. Y muchas veces la gente lo defiende, ¿no? Es que yo soy así. Bueno, vale, pues para ti, ¿no? La ira, para ti la ira. En fin, están guardados en nuestros campos y el cuerpo se tiene que adaptar a nivel químico, a nivel hormonal, a nivel celular y el ADN. O sea, y aquí es donde aparece el malestar físico, el malestar mental, el malestar psicológico. Y un malestar físico puede ser un dolor de cabeza, pero también puede ser un cáncer. Y lo mismo pasa con uno psíquico. Puede ser un insomnio, una ansiedad, pero también puede ser una bipolaridad, podemos acabar malamente, ¿no? Lo que hacemos con Reimpronta es cambiar estas imágenes. Al cambiar las imágenes que han quedado encapsuladas en los ecos, la respuesta es distinta, cambia la respuesta. Se pueden cambiar o se pueden crear imágenes de refuerzo para que ese trauma deje de ser doloroso. Cuando trabajas con algunas personas, pues recurren a cosas, pues en el momento, por ejemplo, de un mobbing a un niño en el servicio. A ver, ¿qué te gustaría que pasara? Pues que viniera el profesor, o que viniera Superman, o que venga Batman y me ayude. Da igual, el recurso que tenga es adecuado para él. En esos momentos es el adecuado. Y con eso se refuerza. ¿Qué pasa después de esto? Pues claro, a ver, ¿qué pasa cuando hacemos una sesión de reimpronta? ¿Qué pasa después? Pues a veces, o sea, por mi experiencia propia, cuando yo he hecho reimpronta y a la gente, pueden pasar varias cosas. Una es que desaparezca completamente el suceso. Desaparezca. La gente ni se acuerde de lo que empezó hablando. Y en otras ocasiones queda como que ha pasado otra cosa. Ha pasado otra cosa mucho más suave, mucho menos traumática y que nos va a causar menos problemas. Y también, pues en muchas ocasiones, quedan como dos recuerdos, pero el inicial, el traumático,
pierde muchísima fuerza. ¿Cómo nos comunicamos con el eco? Pues se centra en una especie de... La reimpronta es una especie de... Claro, es una relajación muy profunda y trabajas con el paciente, por llamarlo de alguna manera, paciente es que no me gusta la palabra. Hay unos puntos también cuando se hace reimpronta que son estos. Tengo ahí esquemas, ahora os pasaré por si los queréis. Se trabaja con estos puntos, pero a veces sencillamente es dejarle que vaya hablando y vamos recolocando la escena. De lo que se trata es de lo siguiente, que la persona que está ahí en la camilla se desdoble y vaya a viajar en la matriz, en ese campo energético, a contactar con ese eco. Ese eco puede tener cualquier edad, porque los ecos, que quede claro, no solo se forman de 0 a 6 o 7 años, los ecos se van formando a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, en esa relajación, en esa terapia, llegamos al eco, contactamos con él, pero desde fuera, para que sea lo menos doloroso posible. Normalmente tendemos a meternos en el eco, tendemos a hablar en primera persona. Entonces, una de las características, una de las herramientas es hablar en tercera persona del eco. El eco puede tener, insisto, cualquier edad, estar en cualquier sitio. ¿Y qué se hace con ese eco para sacarle del trauma? Pues lo que se hace es FT. Hacemos FT al eco, no a la persona que tenemos en la camilla, sino al eco, ¿vale? Y es donde solucionamos. Normalmente, en una sesión se consiguen cosas, normalmente. O sea, es muy raro que no se consiga, que se necesiten muchas sesiones para comprobar si esto funciona o no. A no ser que la persona sea hiperresistente a lo que está trabajando o que sencillamente no esté preparada para enfrentarse a determinadas cosas, que nos puede pasar. O sea, eso no estamos libres y a nadie se le puede obligar. O sea, eso, cada uno es libre de tratar sus cosas cuando quiera. Hace poco conocí a un chico que tenía síndrome de shock postraumático, que había estado en Afganistán hace 3 o 4 años. Vivió cosas increíbles. Y ahí había formado un eco, pero además poderosísimo. Él quedó conmigo en ir a terapia. No he vuelto a saber nada de él. No he vuelto a saber nada de él. No estaría preparado para volver a enfrentarse a las vivencias, a esas imágenes que le formaron esos traumas, pero él me dijo que había sido pues, bastante duro, no sé, lo mismo, no era su momento, ¿no? Si no descargamos esos traumas que ha guardado nuestro eco, los eventos similares que nos pasen con respecto a lo que lo causó nos va a desestabilizar, ¿no? Nos va a detonar respuestas similares y no nos va a dejar vivir en paz. Entonces, guardar toda esa información consume mucha energía. Es igual que cuando guardamos muchos trastos en casa. Los objetos consumen energía, pues no te digo nada las emociones, ¿no? Y hay que hacer limpieza, Lo bueno que tiene la reimpronta, si se hace correctamente, es que, claro, se puede hacer de manera bastante inocua, o sea, teniendo muchísimo cuidado, avanzando con cada persona los pasos que quiera dar. No hay por qué meterse en los traumas de boca, en una violación o en un accidente de coche o en cosas de este tipo. Se puede ir poquito a poco buscando todos los refuerzos necesarios, sobre todo la imagen, esa imagen de ese refuerzo que necesitamos, ¿no? Y se trata de que la persona lo recorra con seguridad, no causar tampoco un shock, tampoco... Que hay otras terapias que sí lo hacen, pero con reimpronta se trata de que sea lo menos doloroso posible, ¿no? Porque hay casos de gente con mucho dolor, ¿no? Los ecos, lógicamente, encapsulan las emociones porque no podemos manejar tanto, ¿verdad? Tenemos tantísimas emociones los seres humanos. Somos el 90 y mucho por ciento de agua y ese agua es el que lleva grabadas nuestras emociones, como también decía Berta, y las llevamos constantemente y es a veces difícil manejarse con 2 o 3 emociones, cuanto más con todas, ¿no? Entonces, el eco lo hace por protección, no lo hace para hacernos la puñeta ni nada por el estilo, sino que lo hace para protegernos. Pero claro, llega un momento en nuestra vida que eso ya no funciona. Funcionó en el momento que nos pasó, pero no se debe dejar ahí podrido, ¿no? Hay que sacarlo y limpiarlo. ¿Qué traumas
se deben modificar, porque claro, hay cosas en la vida que nos han pasado que tenemos que recordar para que no se nos olvide, para seguir teniendo unas determinadas defensas frente a determinadas cosas, ¿no? Entonces, lo lógico es trabajar con los traumas con T mayúscula, que dice Carl Dawson, o sea, los traumas serios, los que nos impiden, los que nos limitan vivir con normalidad. Porque hay otras cosas que no, que tenemos que seguir guardando en nuestra información de lo que necesitamos para diario, ¿no? Él dice, nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. Yo esto lo recomiendo porque de verdad que se sanea mucho y no es lo mismo tener unos recuerdos que otros, o no es lo mismo no querer recordar según qué cosas, sabiendo que están ahí y que nos están impidiendo una cierta libertad, que nos están malmetiendo en nuestra vida diaria y con las relaciones con los demás, o con nuestro trabajo, o con nuestra pareja, o con nosotros mismos, que ya es bastante, ¿no? Él, creo que, vamos a ver si me queda algo por puntualizar. Ya hemos hablado del desdoblamiento. No solamente se pueden tratar reimpronta con traumas, obviamente se puede tratar cualquier creencia limitante, ¿no? Y lo importante, a mí lo que más me gusta de la reimpronta, porque hay mucha gente que lo compara con las regresiones, porque muchas veces cuando entras en reimpronta vas yendo hacia atrás en el tiempo, porque lo suyo es llegar a esa etapa de 0 a 6, 7 años, y hay gente que seguimos para atrás. Y nos vamos hacia atrás, y nos vamos o a nuestro ADN, o nos vamos o a nuestras otras vidas, y ahí sí que entramos en regresión. Pero en reimpronta no es necesaria ni forzosa. La diferencia con otras terapias es que con reimpronta podemos modificar, podemos sanear, podemos traer a nuestro presente recuerdos felices de cosas que en un principio no tenían por qué serlos. Y si no felices, por lo menos que no nos fastidien. Entonces, se cierra la reimpronta cuando se termina, se cierra cambiando precisamente esa imagen, colocando esa imagen en cada una de las células de nuestro cuerpo, empezando por las del cerebro. Vamos trabajando todos los órganos del cuerpo para colocar esa nueva imagen, porque los órganos tienen inteligencia y memoria, y se cierra. La gente la sacas de ese trance y normalmente lo que se le pregunta es ¿qué recuerdas de lo primero que hemos tratado? Y te dicen o nada, o no sé por qué le he dado tanta importancia a eso toda mi vida, o ha cambiado del todo, o no pasó nunca. ¿Vale? Entonces, es bastante, yo la recomiendo porque es muy liberadora, son técnicas profundas y son técnicas contundentes. Mercedes, tenemos alguna pregunta por aquí. Dime. Vamos a ver, nos dicen, pues un poco por lo que has contado, ¿no? Que a veces cuesta saber la solución. ¿Qué herramientas contáis para saber qué tiene que aplicar cada persona? ¿Con qué herramientas contáis los terapeutas que os dedicáis a esto? En este caso eso con FT, pero vamos, es que eso se va viendo en el proceso. Cuando tú haces FT, se va viendo lo que la persona, es que no se puede generalizar. ¿Error? No se puede generalizar, no, se trabaja siempre con una premisa que nos da el paciente. Por ejemplo, eso, me quedé encerrado en un ascensor y a partir de ahí vamos viendo, porque eso es lo que le ha llevado, hay veces que gente ni se acuerda de por qué le ha pasado, porque es claustrofóbica. En mi caso, por ejemplo, no sé por qué lo soy. Hay gente que no conoce el origen, entonces hay que ir buscando. La persona entra en una especie de trance y te va llevando por su vida. Tú vas cogiendo esos datos y con eso vas haciendo FT o reimpronta, según tú veas. O sea, que no se puede saber exactamente, bueno, nos preguntan también cuánto puede durar un tratamiento. Cada persona es un mundo. Pero siempre con una sesión la gente se va muy contenta, porque es rápido. O sea, enseguida lo ven, que esto funciona. Claro, hay temas y lo suyo es tener siempre un mantenimiento, pero pasa también como cuando vas a un fisioterapeuta. Yo voy todos los meses a mi fisio. Entonces, una vez que el trauma ha desaparecido o que las creencias limitantes las tenemos controladas, es conveniente, pues lo mismo una vez al mes, el tiempo que uno necesite, ir a la terapeuta. Pero además, al ser autoaplicable, tú puedes tener un mantenimiento. O sea, ¿vale? Vale. Bueno, pues me voy a unir a
Bueno, Mercedes, pues muchísimas gracias por Gracias a ti. haber estado. Tienes a mucha gente atenta. Además, vamos a saludar a toda la gente que no está con nosotros en España, sino de otros puntos del país. Y bueno, pues Mercedes hará aquí cursos, también consultas en escuela@laordendayala.com, en el 625-496-917. ¿Tienes web? ¿Te pueden localizar? No, también? estoy en construcción. Bueno, si no, Pero por bueno, Facebook aquí, también te sí, pueden en Facebook localizar. sí. Bueno, y recordarles, a las 5, Mercedes, muchas gracias, por supuesto. Gracias a ti. A las 5 volvemos con Brígida de Fes. ¿Qué dicen las líneas de nuestras manos? Podéis mandarnos por Facebook una imagen de vuestras manos, de vuestras líneas, y hacer preguntas en directo. Una tarde muy esotérica, porque luego viene Paula Guía, mensajes del más allá. Ella es medium, ella es alumna de Marilyn Rosner y nos va a enseñar un poquito cómo canaliza, y va a hacer una demostración en directo. Además, estará dando también consultas privadas y un taller el sábado, y creo que, si no me equivoco, el viernes por la tarde también. Y luego finalizaremos con nuestro astrólogo, con Andrés Santos, que nos va a contar los astros, que nos dicen, que nos cuentan de este otoño, qué previsiones vamos a tener. Y finalizaremos hasta mañana, que tenemos otro día de jornadas de puertas abiertas intensivas. Les recuerdo que a finales de octubre volvemos, pero volvemos a Marbella, 26, 27 y 28 de octubre. Primer Congreso Internacional de las Ciencias Ocultas y Terapias Alternativas. Por fin un congreso donde más de 30 profesionales se van a unir en un escenario para darnos conferencias, charlas que nos ayuden, ¿no?, a hacer verdad esta era de Acuario en la que ya estamos metidos. Serán los primeros premios relacionados con la divulgación del esoterismo y el misterio. Vamos a tener cenas esotéricas también. Vamos a celebrar la famosa Noche de los Muertos, porque nos pilla ahí más o menos. Bueno, en México lo celebran durante unos días, así que así será. Y además también va a haber actividades para niños, vamos a tener una exposición esotérica, así que ya pueden comprar sus entradas a asociacionases.es o también a través de laordendayala.com. Que no, pues nos llaman aquí al 625-496-917 y les damos la información. Les dejamos hasta las 5 de la tarde con las manos abiertas. Un abrazo y hasta dentro de muy poquito. Gracias.